Muy buenos días, tengan todas, todos bienvenidos a este seminario. La verdad, estamos haciendo un intento por que las escuelas recuperemos la visión de empresas educativas y que de alguna manera, bueno, empecemos a integrar todo un proceso de profesionalización y más que nada, pues de responsabilidad y cumplimiento, que es parte de la educación que tenemos que brindarles a nuestra comunidad educativa. Así es que les agradezco a ustedes por estar tan puntuales. Nos faltan todavía bastantes personas que se registraron. Eh, para quienes no me conocen, soy Gerardo Telles, consejero de OPAC, también director de la preparatoria de Xalbalán, y vivo de la consultoría de empresas, que es el otro punto. Para los que ya me conocen, pues también soy Gerardo Telles, así es que no hay ningún problema, ¿no? Quiero agradecerle muchísimo a Ricardo Bolaños, ingeniero, un amigo consultor con el cual hicimos algunas actividades para la Secretaría de Economía ya desde hace muchos años, y quien se ha especializado realmente en el acompañamiento a las empresas de todo tipo, precisamente buscando un desarrollo organizacional. Y bueno, pues tengo la fortuna yo de que he aceptado la invitación para acompañarnos, precisamente hablando de que aquí a Quintana Roo, por estar quizá en la parte más alejada del país, al último nos llega toda la información. Pero somos muchas personas las que estamos definitivamente interesadas haciendo un trabajo profesional y bueno, se trata de reforzar todo este proceso. Así es que, mi buen Ricardo, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, te damos la más cordial bienvenida. Todas las personas que están aquí son ejecutivos, directores, socios de instituciones educativas que de alguna manera, bueno, tenemos el interés de mejorar, de cumplir, pero no solamente es cumplir con una norma que nos establece la Secretaría del Trabajo, sino encontrar la forma de aprovecharla lo mejor que podamos para mejorar la calidad y la productividad en nuestras instituciones. Así es que, Ricardo, pues muchas gracias. Bienvenido, bienvenidas y bienvenidas a todos los que nos están acompañando. Y pues adelante, Ricardo, empezamos como tú me digas. Muy bien, Gerardo, pues muchísimas gracias, mucho gusto de estar por aquí con ustedes y pues un gusto otra vez eh, compartir contigo este tema de estar ayudando a las personas, ¿no? Ya, ¿qué tiene? Como unos 10 años, Un más o poquito menos. más, un poquito. Oye, no, pues muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Voy a empezar la plática esta relacionado con lo de la NOM 035. Voy a presentar un poquito primero la empresa, lo que hacemos. Me voy a presentar yo y nos vamos directo a lo que es la NOM 035. Traigo una encuesta ahí de entrada que les voy a pedir si me ayudan a contestarla y es pues básicamente saber para saber quiénes están aquí con nosotros y saber qué tanto tienen de la NOM 035. Entonces, si me ayudan por favor contestando, la primera pregunta es ¿cuál es tu rol en la institución educativa en donde estás? Pueden tomar varios porque me queda claro que de repente traemos varias cachuchas en lo que estamos haciendo. El tamaño de la institución y qué tienen de la NOM 035. Igual, pues pueden decir de todo lo que está ahí, no tengo absolutamente nada y pues también se vale, ¿no? Y bueno, por ahí mientras van contestando, déjenme ir empezando con este tema de la NOM 035. Y un poquito aquí el punto es, bueno, la NOM 035, les vamos a dar una metodología simple de aplicar, probablemente no sencilla, pero sí muy simple, porque son 4 pasos que tienen que seguir. Ahora sí que prácticamente es la receta para implementarla. Aquí el tema es que pues, el tiempo se acabó, ya no hay tiempo. Se tenía que haber cumplido el 23 de octubre del 2020
Y aquí la pregunta es, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a quedar, te vas a esperar, pues, teniendo la idea o la ilusión a lo mejor que no, que nadie te va a revisar, que ahorita como estamos en contingencia, pues no hay inspectores o no te van a ir a ver? O sea, qué es lo que vas a hacer con este tema de la NOM 035? ¿Cuál es el objetivo de esta charla de hoy? Es muy sencillo, es conocer un modelo que ya está probado y de aplicación inmediata. Es decir, lo que platiquemos el día de hoy lo pueden empezar a hacer hoy mismo en la tarde, si así lo desean. Y la idea es que aprendan rápidamente qué es lo que necesitan. Comentaba con Gerardo hace un par de días y me decía, oye, me comentan que si realmente va a ser algo, pues como que práctico que se pueda hacer, o nada más nos van a platicar, nos enredan y luego tenemos que, pues, ver con todo detalle lo que es. Un poquito la práctica que nosotros hacemos y todos estos webinars que llevamos ya mucho más de un año haciéndolos, hacíamos webinars desde mucho antes que fuera toda esta contingencia en el país. Aquí la idea es transmitirles el conocimiento y a partir del conocimiento del mismo modelo que usamos nosotros para implementar con las empresas, pues una de dos, que ustedes lo puedan hacer, que ustedes lo puedan tomar, que si necesitan ayuda, nos contraten y lo veamos, en fin, la realidad no es guardar el conocimiento, es compartirlo, porque pues eso es lo que hemos venido haciendo prácticamente durante toda la vida. Esta es la empresa de consultoría que yo dirijo, es ABCON. Nos dedicamos a la parte de gobierno corporativo y dentro de gobierno corporativo vemos todo el tema de compliance, de cumplimiento. Y dentro de compliance, una de las situaciones que hay que cumplir precisamente, pues son las normas. Déjenme ver ya, por ahí sí me faltan algunos de contestar de lo de la encuesta y pues bueno, tenemos por aquí pues mezclado, tenemos socios, accionistas, tenemos directores generales, académicos, gente de recursos humanos, académicos, no, otros. Las escuelas que nos están acompañando van de 6 empleados a 250, la más grande. Y pues bueno, algunos tienen relacionado con la NOM 035, plan de comunicación, algunos tienen bueno, puedes tener el plan y no lo has hecho, puedes tener el plan y ya haberlo hecho, ¿no? Algunos ya lo tienen hecho, algunos ya tienen la política de prevención, identificación de factores, buzón de quejas, archivo de comprobación con las evidencias de la NOM. Bueno, pues voy a dejar abierta la encuesta un poquito más, todavía están entrando algunas personas para que la puedan ver. Y bueno, estos son nuestros valores que tenemos como empresa, pero sobre todo me gusta siempre resaltar uno, conciencia empresarial. Este valor lo agregamos después de los 3 primeros, varios años después de los 3 primeros. ¿Y por qué en conciencia empresarial? Nos hemos dado cuenta a lo largo de muchos años de estar dando consultoría y participando con empresarios, que a veces es tanta la carga de trabajo que tenemos, son tantas las presiones, que se nos olvida reflexionar. Se nos olvida entrar en conciencia, el estar preguntándonos por qué hago esto, por qué hago lo otro, y a veces ya entramos en una mecanicidad que se nos olvida y a veces simple y sencillamente hacemos las cosas porque hay que hacerlas, pero ya no reflexionamos y por eso siempre buscamos en todas las pláticas, consultoría, capacitación y en todo lo que hacemos, resaltar este punto de conciencia. Esto es un poco del historial que tenemos nosotros como empresa. Somos centro evaluador de la red del conocer. Muchas de las metodologías bueno, prácticamente todas las metodologías que tenemos, que hemos desarrollado a lo largo de muchos años, las tenemos registradas. Somos socios de Canaco, de Coparmex, estamos certificados en Lego Serious Play, estamos certificados con Banco Mundial en una parte de desarrollo empresarial. Este soy yo, es un poco lo que he venido haciendo a lo largo
de mucho tiempo de dedicarme a ayudar a empresas. Y básicamente lo que hago en este momento es ser consejero de empresas y el objetivo de estar yo en un consejo de empresas es ayudarle a los empresarios que las empresas funcionen sin necesidad de estar ahí todo el tiempo metidos revisando cada una de las operaciones que hacen. Y para poder lograr eso, se necesita tener un muy buen esquema de procesos, un muy buen esquema de control interno y, consecuentemente, todo este tema de cumplimiento o de compliance. Esto es un poco los consejos en los que he participado a lo largo de mi vida. He estado en consejos municipales, estatales, federales, he estado apoyando en planes de desarrollo, de desarrollo de desarrollo económico con el gobierno del estado, de innovación, en fin, he estado en muchos consejos apoyando y ayudando a diferentes grupos de personas. Pero vamos con el tema de la NOM. ¿Qué es el nombre oficial, norma oficial mexicana, NOM-035 STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención? Y vamos nada más al título, norma oficial mexicana, el número 35 STPS es una norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se publicó en el 2018, como ahorita lo vamos a ver. Tiene dos partes prácticamente la norma. Una de los objetivos que busca la norma es evitar que se den los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y lo otro es que busca fomentar un entorno organizacional favorable. Y como que son un poquito complementarios, ¿no? Si hay un entorno organizacional favorable, seguramente no se presentan factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y si no hay factores de riesgo psicosocial en el trabajo, muy probablemente pues haya un entorno organizacional favorable. Son los dos grandes objetivos que persigue la norma y está dividida, digamos que en tres grandes pasos. Identificación, que es para ver cuáles de los empleados han sido expuestos a estos factores de riesgo psicosocial y si les están afectando. Esa es la parte del análisis y luego la prevención tiene que ver con la política, el plan de comunicación y todo esto. Entonces, si comprendemos estos dos conceptos, son tres pasos. Primero identifico, analizo lo que identifiqué y a partir de eso reparo o prevengo. Ese es, digamos que el primer gran bloque de la NOM 035 y el segundo bloque es el tema de evitar factores de riesgo psicosocial y fomentar un entorno organizacional favorable. Y ahora pues vamos con detalle a lo que es cada uno de estos puntos. Los antecedentes de esta norma vienen de 1984, cuando la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud se dan cuenta que estos factores de riesgo psicosocial generaban problemas en las empresas, problemas de productividad y problemas de salud. Y bueno, pues la Organización Internacional del Trabajo busca que todas las empresas sean muy productivas y la Organización Mundial de la Salud busca que no haya enfermedades y que se prevengan las enfermedades de alguna o de otra manera. Entonces fue el primer antecedente. A partir de 84 empieza a presionar estas organizaciones al gobierno del país, al gobierno mexicano, para que las incorporen dentro de alguna ley, norma o alguna cosa. En el 2014 se hacen todas estas reformas estructurales que se hicieron en muchas cosas. Se hicieron reforma laboral, reforma fiscal, reforma económica, hubo muchas reformas, la energética. Y entonces en 2014 el 13 de noviembre se publica en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo el reconocimiento de las obligaciones del patrón relacionado con los factores de riesgo psicosocial. Al estarse publicando esto, de alguna forma, ese fue el primer antecedente para la norma. Normalmente se publican en reglamentos o en leyes
el esquema, y a partir de esa publicación, entonces es que se emite una norma para poder, como su nombre lo dice, normar la necesidad o el comportamiento o la aplicación de esto. Y entonces, bueno, en el 23 de octubre del 2018 se publica la norma oficial mexicana en el Diario Oficial de la Federación. Si ustedes buscan en dof.gov.mx, en esta fecha, 23 de octubre, van a encontrar el Diario Oficial, en el Diario Oficial, en el apartado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la publicación de la norma, toda tal cual es. Y ahí viene, y hablaba en aquel tiempo, 2018, de dos pasos. Un primer paso de cumplimiento 2019, un segundo paso de cumplimiento para el 2020. Muchas veces con las empresas con las que tratamos se acercan y me dicen, oye, 23 de octubre del 2020, pandemia y el COVID, ¿no van a dar plazo? Y bueno, pues dieron 2 años de plazo, ¿no? Del 2018 al 2020. Lo que pasa que, pues bueno, aquí en México estamos un poquito acostumbrados a hacer las cosas justo cuando se vencen, y ahí es cuando empezamos a preocuparnos de lo que hay que hacer. Entonces, pues gran parte de las empresas pues no han ni siquiera iniciado la preocupación de hacer algo relacionado con la norma. ¿Qué es lo que pasa con la norma? Bueno, aquí como habíamos comentado, la primera parte era para el 23 de octubre del 2019, la segunda parte para el 2020. Este es el antecedente, pero ¿qué es lo que pasa? A final de cuentas, digamos, el ámbito de aplicación, el ámbito de acción de la norma, acaba siendo con los empleados de una empresa, no con los trabajadores, con los colaboradores de la empresa. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es la parte académica, en las instituciones educativas, escuelas, colegios, universidades, el nombre, para efectos de la norma, los voy a tomar como sinónimos, ¿no? Sin ninguna particularidad. ¿Qué es lo que sucede? Es el modelo de operación y el modelo de negocio de una escuela singularmente es diferente a lo que podría ser una empresa. ¿Por qué? Porque tiene pues varias particularidades, y bueno, qué les puedo contar a ustedes que lo viven día con día, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la escuela? A final de cuentas, tenemos varios actores, tenemos unos alumnos a los que tenemos que atender, pero a la vez tenemos, pues por ahí unos papás, tenemos a los profesores que están en la planilla, pero ¿qué es lo que pasa? En muchos, no sé si exactamente sea el caso de alguna de las escuelas, o de todas, o de ninguna, pero ¿qué es lo que pasa con los profesores? Algunos están en la nómina, algunos están contratados por obra determinada o por tiempo determinado, algunos están por evento o de planta, algunos les pagamos por outsourcing, otros por asimilados o por honorarios, o incluso hasta por fuera, ¿no? Sin ningún recibo o relación formal de por medio. Entonces, esto hace que eventualmente se complique. ¿Por qué es así? Pues porque así se ha venido dando, y así se da en algunas instituciones educativas. Pero, ¿cuál es el tema? Como les decía, tenemos alumnos que atender, pero a su vez, pues tenemos, puede ser que tengamos, sobre todo si son escuelas que tienen varios niveles educativos, se empieza a lo mejor a complicar un poquito el problema, porque no es lo mismo la atención que le tienes que dar a un niño, a lo mejor kinder, primaria, que a un adolescente, ¿no? Secundaria, prepa, universidad. Tenemos que atender a los maestros, porque al final de cuentas pues, son los que están entregando el servicio que manejamos, pero pues también tenemos que atender a los papás. Entonces, de repente, a veces los papás son un poco especiales con los niños, a veces nos empiezan a exigir cosas
que a veces están pues, fuera del ámbito de aplicación de lo que nosotros hacemos y entonces a lo mejor eso nos está forzando. Hay veces que los papás presionan demasiado a los profesores, muchas veces fuera de contexto y van y reclaman en la escuela, a veces los con estas nuevas generaciones que están totalmente digitales, dispersas, digo, definitivamente se complica el estar manejando un modelo de negocios educativo, se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque hay mil cosas, mil componentes, hay una velocidad de desarrollo tecnológico que va a pasos agigantados, y entonces eso, claro, o sea, a mí como profesor, pues me cuesta un poco más de trabajo porque ya no es solo educar a mi alumno. Tengo que pelearme con la tecnología, tengo que pelearme con la tecnología del alumno, tengo que pelearme con los papás, y lo mismo pasa conmigo como académico, también conmigo como administrativo, ¿no? Y la realidad es que hay veces que literalmente bueno, nos desesperamos porque es bien complicado que muchas veces las peticiones que hacen los papás a veces van totalmente en contra de nuestro modelo educativo. Y eso pues definitivamente hace que se complique, tanto para la parte de gestión, ¿no? Como para la parte del profesor. Y me queda claro que a veces como profesor, o sea, lo único que quieres es pues, ya aventarle los libros en la cabeza al papá, al niño, darte la media vuelta y irte. Pero como es la vocación de uno, pues no lo vas a hacer, ¿no? Y entonces se empieza a complicar. ¿Y qué es lo que sucede? Regresando al tema de la norma, cuál es el alcance de la norma? La norma lo que busca es evitar los factores de riesgo psicosocial. Y habíamos dicho que eso es lo que busca la norma. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se dan estos factores? ¿Y por qué la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo se metieron en este tema? Bueno, ¿cuáles son estos factores de riesgo psicosocial? Por ejemplo, demanda, carga de trabajo, ¿no? Cuando el empleado siente que tiene demasiado trabajo, mucho más del que puede hacer, que no tiene control sobre el trabajo, es decir, que no puede tomar decisiones sobre el trabajo que está haciendo, liderazgo en el trabajo que tiene que ver con que su jefe, su líder, no lo dirige de la manera adecuada, no toma en cuenta sus opiniones, etcétera, ¿no? Apoyo social, que puedas estar hablando con tus pares, con tus compañeros de trabajo, pidiéndoles consejo, rebotando ideas, rebotando problemas, en fin. El entorno organizacional, que sea favorable, que sea a gusto, ¿no? Que haya un buen clima laboral en la empresa, en la institución y que no haya violencia laboral. Voy a platicar un poco con más detalle de estos factores más adelante. Pero pues mientras se los fui diciendo, seguramente se empezaron a imaginar, no, pues este nos pasa, este nos pasa, este nos pasa. Normalmente como cuando estás dando clases, nunca te da tiempo de nada. No, o sea, ya estás dando la clase y ya tienes que preparar la que sigue, ya tienes que calificar las tareas y ya tienes que ver el examen. Y entonces sientes como que siempre tienes demasiada carga de trabajo, ¿no? Y aparte, las dudas de los alumnos y aparte estar tranquilizando a los papás que están inquietos con sus hijos, en fin, eh, tenemos todo lo necesario como para que se nos facilite el que haya precisamente estos factores de riesgo psicosocial. ¿Qué pasa cuando se dan estos factores? Pueden llegar a causar ciertas consecuencias, como cuáles, estrés laboral, ¿no? Estoy muy estresado, burnout, este agotamiento, ¿no? De que ya no, o sea, si no es con café, simple y sencillamente no puedes tener los ojos abiertos. Estás agotado todo el tiempo. El mobbing, bueno, toda esta parte de acoso y hostigamiento, el bullying, ¿no? Que bueno, pues también se da, y en las escuelas, digo, no sé, allá ustedes, pues yo di clases muchísimos años de mi vida y bueno, este,
pareciera que el deporte preferido del profesor es estarse burlando de sus colegas profesores con cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, también puede haber problemas en la organización porque te molestas, dejas de ser productivo, etcétera, ¿no? Y eventualmente estas consecuencias, el estrés, el burnout, el moving y los problemas organizacionales podrían generar ciertos efectos, ¿como cuáles? Y aquí es donde empezamos a tener problemas. Trastornos de ansiedad, donde estás ansioso, donde estás acelerado, donde estás muy nervioso, donde todo el tiempo estás muy irritable, trastornos no orgánicos de sueño vigilia, que te despiertas, te da insomnio, ya no puedes dormir, eh, trastornos de estrés grave y de adaptación o estrés postraumático. No necesariamente si traes una sobrecarga de trabajo, te va a dar estrés y luego te va a dar un trastorno no orgánico de sueño vigilia, ¿no? Hay algunas personas que les da exactamente lo mismo. No tienen muchísima carga de trabajo y dicen, pues sí, ¿y qué hago? ¿Me preocupo? ¿Para qué me preocupo? Si me da tiempo, bien, y si no me da tiempo, también. Esos, pues no, a ellos, a ese grupo no les afectan los factores de riesgo psicosocial, pero hay otros que se ponen demasiado nerviosos y eso a la larga les puede traer alguna consecuencia. Y es por eso que la norma busca precisamente evitar estos factores para que no se den las consecuencias, para que no haya estos efectos. Hablábamos al principio que son 3 grandes pasos: identificación, para poder saber quiénes están en estas condiciones y quiénes no, analizar esa información que sale a partir de unos cuestionarios que se aplican, que vienen en la norma, y a partir de eso generar políticas de prevención. Vamos a revisar poquito con más detalle los factores de riesgo psicosocial. Habíamos dicho que eran 2 grandes grupos. ¿Se acuerdan? La norma busca evitar los factores de riesgo psicosocial por un lado y por otro lado busca generar un entorno organizacional favorable. Vamos a ver el detalle de los dos. Factores de riesgo psicosocial, las condiciones en el ambiente de trabajo. Si ustedes bajan el documento de la norma, ahí viene con todo detalle a qué se refieren con condiciones en el ambiente de trabajo. Y son cosas muy sencillas de administración general que muchas empresas o muchos instituciones, escuelas, colegios, no hacemos. Por ejemplo, condiciones en el ambiente de trabajo. El empleado que está en nuestra empresa tiene una descripción de puesto, sabe qué tiene que hacer, le queda claro quién es su jefe, tiene objetivos que cumplir, se le premia cuando hace algo bien. Esas son condiciones en el ambiente de trabajo. Si estas condiciones no se dan, que insisto, no tiene nada que ver con la norma. O sea, eso es, digo, cualquier empresa debería de tener a su personal con una descripción de puesto, con un perfil, con objetivos, debería de tener juntas periódicas con su jefe. Eso es administración. Y aquí ¿se acuerdan al principio que les dije que nos importaba mucho el cuarto valor de la empresa? Más allá del cumplimiento de la norma, que sí es importante porque es una obligación, la norma nos puede ayudar a mejorar la productividad de la empresa. Porque si estamos más felices, ¿no? Si no tenemos problemas, seguramente vamos a ser más productivos de manera natural. Entonces, bueno, esto es condiciones en el ambiente de trabajo. Cargas de trabajo. ¿Está bien balanceado? ¿No? Está bien balanceada la carga de trabajo que tiene. Yo me acuerdo mucho que ponían el ejemplo, decían, cuando tú tienes un trabajo que urge, te super urge que se cumpla y que se haga, ¿a quién se lo entregas? ¿A alguien que está cruzado de brazos sin hacer nada o al que está repleto de trabajo que ya no puede más? Y lo lógico es que se lo das al que no tiene nada que hacer. No, se lo das al que está repleto de trabajo. Y la primera vez que me dijeron esto, dije, ¿cómo? O sea, no es lógico. Dice, es que el que está repleto de trabajo está repleto de trabajo porque es el que cumple, es el que hace todo y es el que te lo va a entregar. El otro está cruzado de brazos porque no hace nada. Y dije, vaya lógica, ¿no? Entonces eso te empieza a dar la explicación de por qué el que menos trabaja cada vez trabaja menos y el que más trabaja cada vez trabaja más, ¿no? Es injusto, sí, pero bueno, aquí es un poquito de la realidad que me ha tocado vivir. No necesariamente les digo que eso pasa
en sus instituciones, pero bueno, cargas de trabajo. La falta de control sobre el trabajo, bueno, el tema de que puedas tomar algunas decisiones, ¿no? Hay algunas instituciones educativas que son muy abiertas, ¿no? La famosa libertad de cátedra, donde le dan al profesor oportunidad de hacer algunas cosas, a lo mejor fuera del parámetro, a expresarse, a traer cosas nuevas, ¿no? Me acuerdo mucho de la película esta, seguramente la vieron, la de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Cuando llega el maestro y empieza a hacer, lo primero que hace es llega y le arranca unas hojas al libro y empieza a criticar el libro, empieza a buscar sacar lo mejor de los chavos claro, pues o sea, estaba rompiendo todo el esquema de la escuela, los sacan y cuando llega el segundo lo primero que hace es ponerlos a leer al pie de la letra las hojas que el otro maestro había arrancado por el fundamento y lo que sea. Entonces, hay muchas veces que la persona no tiene control sobre el trabajo y eso estresa, decir, oye, es que yo quiero tomar decisiones sobre lo que hago, no quiero tomar decisiones sobre el rumbo futuro de la escuela, pero al menos sobre lo que hago. Bueno, hay muchas instituciones donde no te dejan. Eso es un factor de riesgo psicosocial. Jornadas de trabajo y rotación de turnos, bueno, muy probablemente a lo mejor a ustedes no les pasa, pero pues nunca falta el de que, oye, faltó el maestro, ¿podrías cubrir sus clases? Estás doble turno, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que el maestro se enfermó y aquí están los exámenes de los chavos, ¿no? Ayúdame. Y claro, por supuesto que sin previo aviso, sin previa negociación y todo en un ambiente de cordialidad y de me tienes que ayudar a fuerzas porque pues ni modo de que no me ayudes, el otro pobre maestro está enfermo, ¿no? Interferencia en la relación trabajo-familia, también es un punto que se da, pues digo, en exámenes finales o en revisiones de la SEP o cuando viene CASECA, y les toca o cualquier otro de los organismos por ahí, pues tienen que preparar expedientes, tienen que preparar una bola de cosas pues el trabajo no se termina cuando te sales de la escuela, o sea, sigue en tu casa, sigues en la tarde y eso pues claro que interfiere en la relación trabajo-familia, pues también es otro factor de riesgo psicosocial. Liderazgo negativo, relaciones negativas en el trabajo, el jefe que te grita, el jefe que te ignora, el jefe que a lo mejor nunca ves, solo lo ves para cuando te regaña o para cuando hay un problema. Eso es otro factor de riesgo psicosocial. Y la violencia laboral, que bueno, cualquier grito, golpe, humillación, crítica o lo que sea acaba teniendo. ¿Qué es lo que busca la norma? Evitar esto. ¿Evitar esto para qué? Pues para que no se enfermen los empleados, para que estén contentos, para que estén a gusto en el trabajo y que puedan ser más productivos. Entonces, este es un primer gran bloque. Y el segundo gran bloque es que la organización genere un entorno organizacional favorable, que en la escuela haya un entorno organizacional favorable. Y en la norma viene muy bien descrito lo que es un entorno organizacional favorable. Dice, sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Es el famoso ponerse la camiseta. Que los empleados realmente quieran, realmente amen a la institución en donde están y estén entregados completamente a ella, siempre buscando apoyar, siempre buscando ayudar. Hay muchos trabajadores que no lo hacen y la realidad es que hay muchas veces que nosotros contribuimos mucho a que no lo hagan. Eso es una de las cosas que busca la norma, ¿no? Que haya un sentido de pertenencia, que nosotros como institución fomentemos ese sentido de pertenencia, que haya una formación adecuada para la realización de las tareas encomendadas. Ahorita que vino todo el tema bueno, los niños ya no pueden ir a las clases, entonces ahora todo se hace virtual. Pues hubo muchas instituciones educativas que le dijeron al profesor, pues ahora le empiezas a dar clases en Zoom. Pues muchos profesores ni siquiera tenían correo electrónico, ni siquiera usaban internet y ni siquiera les enseñaron. Entonces, pues bueno, eso es que haya una formación adecuada para la realización de las tareas encomendadas. Y aquí otra vez la reflexión. Necesitamos una norma oficial mexicana
para entender que si yo quiero que mi empleado haga algo, primero le tengo que enseñar, bueno, al menos preguntar si sabe hacerlo. Y la respuesta es una pregunta retórica. Claro que no. O sea, por lógica, eso lo tengo que hacer con o sin norma por parte de la Secretaría del Trabajo. Siguiente punto en el entorno organizacional favorable, definición precisa de responsabilidades para los trabajadores. El típico bueno, no, es que en tu contrato dice y todas las demás labores que sean necesarias. Sí, claro, lo pones por una protección legal y lo que tú quieras, pero bueno, les queda claro a los trabajadores qué tienen que hacer, cuánto, para cuándo, con quién, hasta dónde sí pueden, hasta dónde no pueden. La mayoría de las empresas con las que nos hemos topado, esta definición de responsabilidades es muy escueta, ¿no? Y normalmente la respuesta que nos acaban dando los patrones, los directores de las empresas pues es que es lógico lo que tiene que hacer. Nada más que lamentablemente la lógica del director no es la misma que la lógica del de intendencia, ni que la lógica del maestro, ni que la lógica del administrativo, ni que la lógica del abogado. Entonces, ese tema de ¿es lógico o pues es que así es? Pues definitivamente no funciona. O sea, olvidémonos de es lógico porque mi lógica no es la misma que la de ustedes y entre ustedes tampoco va a ser la misma. El mismo tema que el sentido común, ¿no? Y seguramente han escuchado eso que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y no es tanto es que sea el menos común de los sentidos, es que cada quien tiene su sentido común. Lo que a mí me hace lógica, a ustedes no. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes antecedentes y el sentido común y la lógica la vamos construyendo a partir de todo el background que tenemos. Por aquí me comentan, dice, hay un montón de abuso laboral y es muy lamentable que en las escuelas no se valora ni se dignifique al docente. Indudablemente, digo, lamentablemente, bueno, podríamos pasarnos horas y horas y tomarnos decenas de cafés contando la cantidad de abusos que hay en las escuelas, indudablemente. Y vean, perdone, entre paréntesis, qué feo, ¿no? Qué feo que un organismo con una labor tan noble como es formar a las personas, compartir conocimiento, y ayudar a las personas a crecer, haya tanta tensión, porque de repente hay abuso con los administrativos, hay abuso incluso con los directivos de las escuelas, hay abuso con los académicos, pero el abuso no es a veces solo de la misma escuela, a veces que hay abuso de los mismos papás, abuso de los alumnos, y a veces tanto como administrativo como docente te quedas amarrado de las manos porque no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, sí, indudablemente es un punto complejo y pues bueno, hay que estar por ahí preparados con esto. La implementación de un esquema de estos, la verdad es que ayuda en parte a solventar este tipo de problemas. Siguiente punto del entorno organizacional favorable. Dice participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. Digo, tan fácil como que pueda llegar el profesor y tocarle al director académico, al director y decirle, oye, traigo un problema, fíjate, un papá, bla, 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 o un alumno está de esta forma, o bueno, cualquier cantidad de problemas que seguramente hayan sucedido, que sería tan fácil nada más platicarlo y autorizarlo o ayudar a resolverlo para que no se hiciera después una bola de nieve. Distribución adecuada de la carga de trabajo es la contraparte de la otra que vimos de sobrecarga de trabajo y evaluación y reconocimiento del desempeño. No, me tocó hace 2 o 3 semanas por ahí con un colega que lleva toda su vida dando clases en una universidad, pero toda su vida, debe llevar 40 años dando clase en la universidad y estaba muy contento porque el año pasado le habían dado un premio de reconocimiento a sus 5 años de labor.
Y le digo, oye, Paco, le digo, pues llevas 40 años dando clases. Dice, sí, pero es que dicen que las clases en diplomados y que en esto y que en lo otro, eso no cuenta, nada más cuando das clases continuas y dices, bueno. Pero bueno, la evaluación y el reconocimiento al desempeño es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, entorno organizacional favorable. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que se fomente un entorno organizacional favorable para que no se tengan que dar estos riesgos, estos factores de riesgo psicosocial y que entonces no se den estas consecuencias y estos efectos. ¿Qué es lo que pasa entonces con la norma? El objetivo, como viene el objetivo de la norma, como viene descrito en el Diario Oficial de la Federación, dice es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar, tenemos que analizar y prevenir. ¿Para qué? Para evitar factores de riesgo psicosocial y para generar un entorno organizacional favorable. Vamos a revisar los 4 pasos que necesitamos para que esto suceda y nos ponemos a platicar acerca de dudas que tengan. Entonces, primer paso, digo, a reserva de que saquen la norma, la vean, la revisen, la lean, le den vueltas y todo. Este es el súper resumen después de haber capacitado el año pasado y el antepasado, tranquilamente yo creo que a más de 2,000 personas en este punto y haber hecho implementación de NOM 035 en cualquier cantidad de empresas, de los cursos de capacitación virtuales que tenemos a profundidad, tenemos un software para aplicar los cuestionarios, tenemos un servicio en línea de denuncia anónima, en fin, al final les comento, pero es decir, esto que les voy a compartir es exactamente lo mismo que hacemos cuando vamos a dar una consultoría y nació a partir de, claro, del análisis de la norma, pero a partir de la experiencia de prueba y error con muchos clientes que ya lo hemos hecho. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es comunicar. ¿Qué tienen que comunicar? Bueno, ¿qué es la NOM 035? ¿Qué es un entorno organizacional favorable? ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Tienen que comunicar la política de prevención de riesgos psicosociales. Voy a ir con un poquito de detalle más adelante en cada uno de los 4 puntos. Después de hacer esta comunicación para que las personas sepan de qué se trata esto y que sepan qué sí y qué no, entonces implementamos la política de prevención de riesgo psicosocial. Después de la implementación de la política, vamos a la parte de identificación, que es aplicar los cuestionarios, ver el resultado de los cuestionarios y a partir de ahí tomar acciones. Si están muy mal, necesitan alguna atención médica, ¿no? Si están más o menos, pues hay que arreglar algunas cosas relacionadas con la administración y si están bien, pues palomita, no hay prácticamente nada que hacer más que seguir haciendo las cosas bien. Y el cuarto punto, que ya es el del diario, el de continuidad, que es prevención, promoción y atención. ¿De qué? De un entorno organizacional favorable, de evitar los factores de riesgo psicosocial, de mantener la política de prevención de riesgos psicosociales y atender los casos que se den. Vamos viendo con detalle cada uno de estos 4 puntos. Primer paso que tenemos que hacer, sensibilización, programas de información y capacitación. La gente tiene que saber de qué se trata esta norma, tienen que saber por qué se está poniendo una política de prevención de factores de riesgo psicosocial, tienen que saber por qué les vas a aplicar unos cuestionarios. O sea, tienen que saber y tienen que saber que es para el bien prácticamente de todos, ¿no? Que es para el bien de todos. Entonces, este es el primer punto dentro de la comunicación. Hay que divulgar en forma eficaz las políticas de prevención y las políticas de prevención y las medidas de prevención. Todos los trabajadores participan para establecer y poner en práctica esta política en el lugar de trabajo. Primer punto. Segundo punto, o sea, ya comunicamos, entonces la gente ya
más o menos sabe de qué se trata. Segundo punto, vamos con la política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Literalmente en la norma dice establece, implanta y mantiene una política de prevención de riesgos psicosociales que contempla, y fíjense que contempla exactamente otra vez lo mismo, promoción de un entorno organizacional favorable, prevención de factores de riesgo psicosocial, prevención de violencia laboral y la difusión en el centro de trabajo de esta política de prevención. Y a lo mejor me dicen, oh, ¿y cómo hago eso? En la norma ya viene una, usen esa. Le ponen nada más el nombre de la institución educativa que representan y usen esa. Claro, o sea, hay un montón de cosas que vienen ahí escritas en la norma que tienes que cumplir, como tener un buzón de quejas, que las personas tengan objetivos, que se les reconozca su trabajo, en fin. Pero a partir de esta política, a partir de ahí puedes generar un plan de trabajo y es muy sencillo. El plan de trabajo es todo lo que no tengo, pues anoto para cuándo lo tengo que hacer y quién lo va a hacer. Entonces, ya comunicamos, ya tenemos una política. Si fijan, la política es muy buena porque nos va a dar un marco de referencia de qué sí se puede, qué no se puede y quién debe de hacer cada uno de los puntos. Tercero, dice, el tercero es identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Y por aquí, no hombre, nada que agradecer un comentario por aquí que me pusieron, al contrario, con mucho gusto, con mucho gusto. Vemos con Gerardo, platicamos para darle continuidad a todo esto. Muchas gracias, muchísimas gracias. Entonces, tercer paso, identificación y análisis. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí en la parte de identificación? Dice, realiza la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial. La identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial comprende a todos los trabajadores del centro de trabajo y tienen que atender todo lo indicado, ¿no? Realiza la identificación y adopta medidas de control. ¿Qué es esta parte de identificación? Esta parte de identificación se resumen, hay 3 cuestionarios que hay que aplicar. Sugerencia, usen los que vienen en la norma. O sea, podrían hacerlos, pero tienen que cumplir con un cierto rigor estadístico, hay que hacer pruebas estadísticas, tienen que cumplir con los Chromback, tienen que con un montón de cosas estadísticas. Entonces, sugerencia, no se hagan bolas, usen los que vienen ahí. Son 3 cuestionarios. El primero es para identificar acontecimientos traumáticos severos. Esto es que a alguien le haya pasado algo traumático y le esté afectando antes de la aplicación de estos cuestionarios. El segundo y el tercero, el segundo es para identificar factores de riesgo psicosocial y el tercero es para identificar factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable. Entonces, los aplican. A partir del resultado, aplican las fórmulas que vienen ahí mismo en la norma y a partir del resultado les va a decir ahí si necesitan tener alguna acción de primero, segundo, tercer nivel, que es básicamente en el caso más grave, cuando le está afectando ya a la persona, pues es que reciba atención psicológica, psiquiátrica o médica, dependiendo de la gravedad y de el momento, del tipo de cuestionario en el que se identificó este punto, ¿no? Y finalmente, el último punto, que es el cuarto, pues ya es donde entramos, digamos que con la operación diaria de la norma, ¿no? Adopta medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué medidas? Las que vienen en la política. Tampoco es, como les dije, no es muy complicado, es algo muy simple. Promover el entorno organizacional favorable, también amarrado con la misma política. Atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral, también vienen en la política. Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, ¿no? Y realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores. ¿Se acuerdan que el primer punto de entorno organizacional favorable era precisamente sentido de pertenencia de los trabajadores? Y adoptar las medidas de control, primero, segundo y tercer nivel. ¿En qué momento?
Aquí ya es cada vez que se vayan aplicando los cuestionarios. Los cuestionarios te dice la norma que los tienes que aplicar al menos cada 2 años y que tienes que guardar los resultados durante 1 año, ¿no? Pero bueno, entonces ya vimos los 4 pasos, ya vimos el gran resumen simplificado de la norma y ahora lo que sigue, bueno, está bien, ¿y ahora qué hago, no? Pues bueno, lo voy a resumir en tres pasos bien sencillos. El primero tienen que documentar y muy probablemente ustedes ya están acostumbrados a documentar. No, documentar, ¿qué es? Guardar la evidencia, ¿no? Así como, digo, si a ustedes les ha tocado alguna revisión de acreditación, seguramente de la SEP, de la UNAM, del POLI, de CASECA o de cualquiera de las instituciones estas certificadoras, pues ya saben que hay que documentar, guardar la evidencia, la foto, el documento, la firma, en fin, hay que documentar lo necesario para que si llega algún auditor, algún inspector, perdón, de la Secretaría del Trabajo a revisar, tengan todo al pie de la letra como viene especificado también en la norma. Segundo punto, importante, usen los cuestionarios oficiales, ¿no? ¿Por qué? Porque como les comentaba antes, sí puedes hacer los tuyos como tú quieras, pero tiene que cumplir con un rigor estadístico que lo más triste sería que porque se te haya pasado alguno de los requerimientos del cuestionario, te los desconozcan cuando sí hiciste el trabajo. Y tercero, bueno, apliquen la política de la norma. Y cierro esta parte para que pasemos un poco a la parte de las preguntas con esta pirámide de compliance. Si dividimos el cumplimiento en 3 pasos, tenemos el cumplimiento por normatividad, es decir, a mí la norma, la ley o el reglamento me obliga a hacer algo. Ese es el nivel más básico de cumplimiento, ¿no? Después pasamos al nivel de compliance, que es yo cumplo porque me va a servir para mejorar la empresa, ¿no? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, cumplir con un ISO 9000 para que me den el papel del certificado y colgarlo ahí en mi pared, a cumplir porque yo sé que con lo que estoy haciendo de manera natural, el ISO me va a ayudar a mejorar mi institución. Y finalmente el cumplimiento por integridad, que es cuando yo cumplo porque yo sé yo a título personal y cada uno de los involucrados a título personal saben que es lo más conveniente para mí como individuo, también para la organización y también para todos los terceros interesados. ¿Cuál es el tema aquí con la NOM 035? Asimílenla, revísenla y cúmplanla no para cumplir con la palomita de la NOM solamente, sino porque realmente créanme que es una excelente herramienta para mejorar la productividad de la institución, para balancear algunas cosas, para hacer justicia en algunas otras y va a acabar siendo un bien para la institución, para los accionistas, para los directivos, para los administrativos, para los académicos y consecuentemente, por supuesto que para los papás y para los alumnos que estén participando. Entonces, antes de mostrarles qué más hacemos aquí con todo el tema de la norma, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar, abren su micrófono y nos preguntan. Gerardo, no sé si tengas algo que quieras comentar. Sí, Ricardo, definitivamente esta última parte es muy importante. Hemos insistido mucho nosotros de que tenemos que dejar de pensar como escuelas y estoy hablando de escuelas privadas, ¿verdad? Y pensar como empresas que tienen una vocación de servicio y una misión, además muy importante, en cambiar la mentalidad de la población de este país. En la medida en que nosotros dejemos, porque esto, al igual que Ricardo, pues son 30 años como consultor también, viendo que se llenan papelitos, que se llenan formatos para que si viene el inspector nada más vea que lo tenemos ahí, pues no nos sirve de nada. De hecho, ahorita que he platicado yo con algunos directores de escuelas,
Me dicen, es que mi contador ya llenó los papelitos. Y bueno, qué bueno, ¿no? O sea, si esa es la visión, pues qué bueno que la tienen. Pero el asunto está de que lo que se requiere es que seamos empresas realmente productivas, constituidas de calidad, para poder tener un desarrollo. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, que cerca de 29 escuelas aquí en Quintana Roo hayan sido sancionadas, clausuradas, multadas, ahorita en la pandemia, por circunstancias que fue desconocimiento de información, muchas tratando de justificar lo que habían abierto, que habían citado a papás, con un montón de excusas, ¿no? Y cuando nos llegan a hablar, oye, ¿qué podemos hacer? Pues definitivamente ya no podemos hacer nada, se infringió la ley. Y el gobierno dice, el desconocimiento de la norma o de la ley no nos exime de su cumplimiento. Entonces, esto va más allá de que alguien de nuestro personal llene los papelitos o los formatos. Estoy de acuerdo completamente con lo que Ricardo plantea. Podemos ser mejores como empresarias, como empresarios, podemos tener empresas de mucha calidad y para poder hacerlo tenemos que cumplir con todo el proceso. Esto, quizá Ricardo lo vuelva a comentar, el asunto es que la norma 035 ya no solamente es venir a ver el cumplimiento de una norma, realmente nos van a venir a hacer una auditoría, porque esto implica tener un manual de organización, indica tener procedimientos, indica tener los perfiles y los manuales de puestos. Todo esto viene acompañado, ¿sí? No nos lo dicen en la norma 035, pero para poder cumplir con ella, tenemos que tener atrás todo este background que si no lo hacemos, bueno, definitivamente no vamos a poder hacerlo, ¿no? Se puede hacer definitivamente, que mucha gente dice, es que es muchísimo tiempo y dinero invertido. Yo creo que no, yo creo que en la medida en que nos vamos organizando cada vez, esto se vuelve más fácil y sobre todo, y esto va para los accionistas de las escuelas, sí, nos conviene más una inversión en este proceso que estar pagando multas o estar sobornando para que nos deje seguir trabajando. Y esa es una realidad que no me da pena decirlo porque desafortunadamente no hemos cambiado muchos de los esquemas con los que funciona este país, ¿no? Es mi comentario y bueno, pues adelante. Yo creo que todos estamos aquí por un mismo interés, por ser mejores y por estar haciendo las cosas como ejemplo para las generaciones que vienen. Yo creo que eso es muy importante. Gracias. Decirles qué es lo que buscamos con, bueno, la idea de este webinar es que armonizáramos conocimiento, digamos, que viera una forma muy sencilla de implementarla. Claro, no está en el documento completo, ¿no? ¿Qué otras cosas hacemos nosotros para apoyar a las empresas y a las organizaciones en el aspecto de cumplimiento, específicamente de la NOM 035? Bueno, tenemos un curso para directores de escuela o para dueños. Eso es un curso duran 2, 3 horas, donde les explicamos con todo detalle lo que es la norma, para qué sirve. Les explicamos este detalle de por qué es importante que la implementen con esta visión de mejora de productividad. Tenemos todos estos cursos están en línea, son virtuales, y son asíncronos, es decir, los pueden ver a la hora que quieran, en el momento en el que sea, ¿no? Tenemos otro curso para el personal, en general para todo el mundo. ¿Se acuerdan que el primer punto era comunicar? Bueno, este es un curso precisamente para cubrir ese requisito de comunicar. Y tenemos un curso para implementadores, ese sí dura como 16 horas y los va llevando de la mano desde, recorremos toda la norma y les vamos dejando tareas en cada uno de los puntos y la suma de esas tareas acaba siendo el plan de implementación de la NOM 035 en su empresa. Tenemos también un curso de protección contra abusos de los trabajadores, donde viene cuáles son las conductas en las que el trabajador podría querer abusar con el pretexto de la NOM 035, y viene ahí cuáles son las modificaciones que tienen que hacer en el Reglamento Interior de Trabajo, cuáles son las sanciones que les deben de poner en caso de que tengan alguna de estas conductas y cuál es el fundamento legal, ¿no? ¿En qué está fundamentado? ¿En la Ley Federal del Trabajo, en el Reglamento de Seguridad e Higiene o en la misma NOM 035? Hemos hecho también implementaciones completas, ¿no? Es decir, ahí llegamos, en lugar de que ustedes hagan la implementación y nosotros los capacitemos, nosotros nos encargamos de hacer toda la implementación y les pasamos la estafeta para que ustedes la puedan continuar. Tenemos un software
para aplicar los cuestionarios. Es un software, das de alta a tus empleados y el software te va a dar gráficas por área, por centro de trabajo, para que puedas estar analizando estos resultados y a partir de esos resultados que puedas estar tomando decisiones para mejorar el esquema de la empresa. Y finalmente tenemos también una línea de denuncia anónima, ¿no? Que esa la hemos implementado en empresas, tiene muchísimos usos, ¿no? Prevención de fraudes, pues, la misma NOM 035 te dice que tienes que tener un medio para recibir las quejas de los colaboradores. Y bueno, el medio más sencillo pues, es un buzón tradicional físico, ¿no? Un buzón de quejas, donde pues, escriben su queja y la ponen. Y lo más sofisticado pues, es una línea de denuncia anónima donde una empresa externa recibe las quejas y les va dando seguimiento con el comité de ética de la escuela hasta que queden totalmente solventadas. Ya estamos prácticamente en tiempo, son 9:05, habíamos platicado que estaríamos 1 hora. Y para ya no explicarles el tema del curso y del software, les vamos a mandar un archivo con la información detallada para que la tengan. Y pues bueno, no sé si tengan, no, Gerardo, algún comentario adicional que quisieras. Sí, gracias. No, pues Ricardo, agradecer el tiempo dedicado a nuestros colegas. Finalmente estamos tratando de apoyarnos, de hacer las cosas en conjunto, hacer las cosas en común. Quiero decirles que esto de la norma 035, independientemente de que tenemos que echarla a andar, nos puede ayudar si podemos trabajar en equipo, sobre todo las escuelas que son pequeñas, si podemos trabajar de manera en conjuntas, que no, ha sido muy difícil realmente integrarnos para trabajar en equipo, pero si lo hacemos, por ejemplo, existe la posibilidad de tener planes comunes de capacitación. El software que nos platica Ricardo es algo básico en esta época donde podemos tener información analizada, la podemos tener guardada, donde sabemos qué está sucediendo en nuestras instituciones, donde tenemos estos reportes y de alguna manera podemos hacer un seguimiento. Entonces, bueno, pues ese curso también que comentó Ricardo, que a mí se me hace básico, después de que tengamos la norma implementada, sobre cómo defendernos de esos trabajadores, ¿no? Pues yo creo que es una oportunidad interesante de que trabajemos juntos, de que hagamos cosas y pues apoyándonos en profesionales como Ricardo, yo creo que tendríamos una gran ventaja. De verdad, ojalá pudiéramos escuchar sus comentarios, porque yo creo que la realimentación de esto que estamos haciendo siempre es positivo, ¿no? Y que no se quede nada más en eso, estuve en una plática y ¿qué pasó? Nada, ¿no? Entonces ahí se quedó todo el asunto. Y como lo dijo Ricardo, esto no sé yo de ninguna escuela en este momento que hayan visitado, pero ya en lo que es el sector turístico, las visitas de la Secretaría del Trabajo para revisar NOM 035 ya empezaron definitivamente. Entonces, pues es mi comentario nada más y agradecerles también a ustedes el tiempo que le dedicaron a esta reunión. Y pues Gerardo, ahora sí que me dio como siempre mucho gusto saludarte y pues estamos atentos a ver en qué más podemos ayudar. Okay. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todas, a todos. Por ello un comentario. Gracias, de verdad. Gracias por su participación, por estar con nosotros. Y bueno, vamos a seguir construyendo. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días.